Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a ver varios tipos de telas para hacer pantalones. Pero antes de empezar, quiero recomendarles que vean el primer video sobre esta serie donde hablo de telas, el cual es este de aquí, en donde les explico las diferentes bases textiles y las principales características de las telas. Y esto es porque en este video utilizo términos que puede que no entiendan si no han visto ese video primero, así que se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Ahora sí, como se los mencioné en el video pasado sobre tipos de telas para blusas, siempre que hacemos una prenda debemos pensar primero en su estructura. Y como vimos también en ese video, hay telas fluidas y hay telas rígidas. Y si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo entonces que veas primero el video sobre tipos de telas para blusas, porque ahí es donde explico más a detalle el concepto de estructura, fluidez y rigidez. Y bueno, este video lo organicé de la misma forma que el video sobre telas para blusas. Les voy a mostrar varios ejemplos de telas que pueden utilizar para hacer pantalones con sus respectivas características, empezando desde las telas más fluidas hasta las más rígidas. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este tutorial. Así que empecemos con la tela más fluida de todas, que es el chifón. Así es, también hay pantalones que se pueden hacer en esta tela. Este tipo de pantalones suelen ser un poco más elegantes y deben llevar un forro, a menos que quieras que se te vean los calzones. Y en este caso les voy a mostrar dos ejemplos de pantalones en esta tela. El primero está hecho en un chifón crepé negro, lo suficientemente grueso como para no llevar forro por dentro. Y el segundo está hecho en un poliéster efecto lino a rayas, el cual tiene exactamente la misma sensación que el chifón crepé. Como pueden ver, estos dos pantalones son bastante amplios y cuentan con un elástico en la cintura, que en lo personal siento que es la mejor manera de manejar este tipo de pantalones. Y como lo mencioné en el video sobre blusas, el chifón no es una tela que yo recomiende para principiantes, porque es una tela que es difícil de cortar y difícil de coser, además de que es una tela muy delicada. Es por esto que estos pantalones tienen un resorte, porque es muy arriesgado ponerle un cierre de pantalón a esta tela, ya que no es una base que se pueda jalar mucho porque se rasgaría en las costuras. Continuando con las telas fluidas, vamos a pasar al rayón o chaliz pantalonero. Esta tela es ideal para hacer pantalones frescos y relajados, en especial para climas cálidos, porque el rayón es una tela muy fresca que deja pasar muy bien el aire, lo que la hace aún más cómoda para este tipo de climas. Por lo tanto, esta tela es ideal para hacer pantalones relajados, con elástico de tiro bajo, estilo harem también, y cosas así que no requieran mucho detalle en construcción. Además, esta tela es relativamente fácil de cortar cuando adquieres un poco de experiencia con esta, y es muy fácil de coser, por lo que la recomiendo para gente que esté empezando en la costura. Una característica muy importante de esta tela es que se arruga demasiado fácil, así que las prendas que hagas en esta tela van a ser de esas que vas a tener que planchar cada vez que la quieras usar. Y es muy importante que todas las prendas que estén hechas en rayón las laven con agua fría y nunca las sequen a máquina, porque se van a encoger. Y algo muy importante sobre las telas fluidas es que estas son las telas menos resistentes, por ende deben ser utilizadas para prendas sueltas que no necesiten mucho estiramiento y con insumos que sean livianos, porque si utilizas estas telas para hacer prendas más pegadas, lo más probable es que se terminen rasgando en las costuras. Continuando, vamos a seguir con el lino, y los pantalones de lino suelen reservarse para ocasiones un poco más formales. Por ejemplo, acá en Colombia la vestimenta formal tradicional de la zona costera es de un pantalón de lino con una guayabera de lino o de algodón para los hombres, y esto lo utilizan para bodas o ceremonias o eventos formales, ya que el lino es una tela muy fresca que permite pasar bastante bien el aire, a comparación del típico traje tradicional, que en este tipo de climas tan cálidos haría que la persona sudara mucho y pues no sería tan cómodo. Pero esto no significa que no puedan utilizar esta tela para otra cosa. Recuerden que podemos utilizar las telas como más nos guste y para lo que más nos guste. Este video es simplemente una guía para que ustedes sepan más o menos qué telas les pueden servir para qué estilo de pantalón. Acá les estoy mostrando un short en lino que hice el año pasado, el cual se los voy a dejar en la caja de descripción de abajo. Y el lino es una tela que se consigue en varios pesos. Este en particular es un lino muy delgado, por lo que tuve que ponerle un forro en algodón por dentro para que no se transparentara
para la ropa interior. Aparte de esto, como ya les dije, el lino es una tela bastante fresca, es un poco áspera si la comparamos con el algodón, pero es muy fácil de cortar y muy fácil de coser, aunque eso sí, se deshilacha fácilmente, así que sí les recomiendo que la utilicen con una fileteadora. Y precisamente por esto también la recomiendo para todos los principiantes, porque en verdad es una tela que es muy fácil manipular, sobre todo para hacer detalles como cuellos o puños o perillas. Esta es una buena tela para buscar si por ejemplo quieres hacer tu primera camisa. Pasemos ahora a los pantalones deportivos. Este es el caso de los joggers o los pantalones de sudadera, que suelen hacerse en diversos tipos de tejidos de punto. Este jogger en particular lo hice en una burda, pero también puedes utilizar algodón perchado o falso fleece. El algodón perchado, para que lo reconozcan, es la tela que se utiliza para los sacos o los buzos tipo hoodies, que es muy suavecita por dentro y suele ser una tela que da calor. Y la mayoría de estas telas suelen ser una mezcla de algodón spandex, por lo que no recomiendo lavarlas con agua caliente y mucho menos secarlas en secadora, ya que esto va a desgastar mucho más fácil el color de la tela y aparte puede tender a encoger esta prenda. Pero también puedes encontrar variaciones de estas telas que contengan poliéster, solo es cuestión de buscar qué hay en los almacenes que tienes disponible. Aparte de esto, esta tela es bastante fácil de cortar y de coser y la puedes utilizar tanto con tu máquina plana como con tu fileteadora. Ahora continuemos con una tela que de seguro todo el mundo conoce, y esta es el denim o la mezclilla. Y antes de continuar vamos a hacer una aclaración. El denim es la tela y el jean es el pantalón, así que si decimos una chaqueta de jean, técnicamente está mal dicho. Como les dije en el video de blusas, el algodón es la fibra textil más utilizada en todo el mundo. Y como el denim está hecho a partir de algodón, pues esta tela la podemos encontrar en un montón de presentaciones, de calidades y de precios. Esta tela la puedes encontrar como 100% algodón, así como mezcla de algodón spandex o incluso algodón poliéster spandex. Y por lo general cualquier tela que venga con mezcla de spandex se utiliza para hacer cualquier prenda, en este caso pantalones que sean más pegados al cuerpo, como es el caso de los skinny jeans o de los pantalones bota tubo. Y las que son 100% algodón se utilizan para pantalones más sueltos, como los bota recta o los bota campana. Si quieren saber más sobre los diferentes acabados del denim, les voy a dejar enlazado en la descripción de abajo una publicación que escribí hace un año, donde hablo más a detalle sobre todos los procesos y acabados que se les puede dar a esta tela. Y muy parecido al denim tenemos el drill, el chino o la sarga, que también la podemos encontrar 100% algodón, como algodón spandex o algodón poliéster spandex. Y esta es la tela que vemos cuando las marcas sacan pantalones de colores o de estampados, de esos que sirven para ir a la oficina. Porque a diferencia del denim, el tejido del drill viene mucho más compacto, entonces es mucho más favorable para la estampación y el proceso de teñido. Eso sí, cuando busquen un drill estampado, asegúrense de que los colores se vean bien nítidos y que el estampado se vea de buena calidad, como estos que les voy a mostrar aquí, que se los dejé en Instagram Stories hace varias semanas, porque esto le va a dar una mejor calidad a la prenda que estén haciendo. Como características generales, el drill es una tela fácil de cortar y fácil de coser, que también tiende a deshilacharse fácilmente, así que también les recomiendo utilizarla con una fileteadora. Además que es una tela fresca, ya que está hecha a partir de algodón, y por lo mismo es una tela que deben lavar con agua fría para evitar que los colores se desgasten más rápidamente con el uso. Continuando con las telas rígidas, tenemos la pana o el corduroy, que recientemente lo utilicé para uno de los tutoriales del canal, el cual se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Esta tela originalmente se hace a partir de algodón, pero obviamente las textileras, para reducir costos, también pueden sacar versiones de esta tela hechas a partir de poliéster, que en apariencia son exactamente iguales. Lo único que cambia es que las de poliéster vienen teñidas desde fábrica, porque la hacen ya con hilos del color que quieren, y las de algodón suelen venir en blanco para que la empresa que lo compre la pueda teñir del color que quiera. Esta tela es algo difícil de cortar por la textura de canales que tiene, pero es muy fácil de coser, por lo que también la recomiendo para principiantes. Eso sí, esta tela deja bastante residuo mientras la estás cosiendo, porque va soltando como pequeñas motitas que se van esparciendo por todos lados. Y para finalizar tenemos los pantalones de vestir, de estos que son más formales, que a veces se utilizan en combinación con un blazer de la misma tela para formar un traje completo, de esos de oficina. Y estos pantalones normalmente se hacen en gabardina, que puede ser una tela 100% poliéster, así como mezcla de poliéster rayón o poliéster viscosa. Además es una tela que tiene un tejido en diagonal, por lo que la hace más resistente, pero algo a tener en cuenta es que esta tela se debe lavar en seco, es decir que la tenemos que mandar
mandar a una lavandería para que laven la prenda, ya que si la lavamos nosotros en nuestras casas con agua puede dañar la estructura de esta. Además de esto, esta es una tela que tiene una alta resistencia a las arrugas por su alto contenido en poliéster, es muy fácil de cortar y muy fácil de coser, pero también es de estas telas que se deshilachan muy rápido, así que también te recomiendo utilizarla con una fileteadora. Y aparte de esto, en el mercado puedes encontrar esta tela de muchas calidades y de diferentes precios, pero por lo general esta tiende a estar dentro de las telas que son un poco más costosas. Así que en este video vimos diferentes tipos de telas, desde las más fluidas hasta las más rígidas, para hacer una gran variedad de estilos de pantalones. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y si en alguno de los países donde viven estas telas tienen otro nombre. No se les olvide darle like a este video para yo saber que les gusta este tipo de contenido y también para saber si les gustaría que hiciera este video pero con tipos de telas para vestidos. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a mostrar cómo hacer un vestido de flores de estos que están muy en tendencia para usar en vacaciones. Y mientras tanto les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque esa es la red en donde más me mantengo activa y donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.